cómo dejar de sufrir. Si tu vida es un tormento, si te despiertas y piensas directamente en eso que te aflige tanto, que no te deja sentir la alegría de tu ser, si llevas tiempo pensando en todos los deberías que tienes en la cabeza y sientes angustia cada día, debes escuchar el mensaje que tengo para ti hoy. Acomódate en tu cuarto, en tu salón o donde estés. Desconecta todos los aparatos electrónicos que tengas para no distraerte y escúchame en calma. He sido la mayor parte de mi vida un pequeño yo triste y solitario, dice Jeff Foster. Una ola deprimida en el océano cósmico de la vida. Me sentía totalmente separado de ese océano y vivía en lucha constante conmigo mismo y con los demás, sin disfrutar jamás de un solo momento de descanso. Pasé muchos años intentando desesperadamente encajar, triunfar, conectarme con los demás, encontrar amor, descubrir mi sitio en el mundo, pero a pesar de todos mis esfuerzos, caí en una depresión cada vez más profunda. Culpaba a todo y a todos de cómo me sentía, a mis genes, la química de mi cerebro, la educación que recibí, mis padres, mis amigos, mi jefe, la crueldad de la vida, nuestra sociedad obsesionada con el dinero, los medios de comunicación, los carnívoros, los políticos, las cooperaciones, los malhechores. Mi desdicha nada tenía que ver conmigo, o eso creía. Era la única respuesta posible a una vida que se había vuelto contra mí. La vida era cruel, era injusta, era hostil. La vida me había maldecido. La culpaba de mi desdicha y sentía que tenía perfecto derecho a hacerlo. Si hubieras pasado por lo que yo he pasado, tú también te sentirías como yo. Así es como me gusta justificar mi desdicha ante los demás. La vida no había estado a la altura de mis expectativas. La gente me había defraudado y por más que lo intentara, no tenía ningún control sobre el rumbo que mi existencia había tomado. A consecuencia de todo ello, acabé postrado en cama, sin energía para levantarme, asqueado, con un sentimiento de opresión y ganas de morir, sin fuerzas ni ánimo para hacer frente al día que se presentaba. ¿Qué sentido tenía salir de la cama? Detrás de la puerta de mi habitación, lo único que me esperaba era más desdicha. Sabía lo que era la vida y quería eludirla a cualquier precio. La vida era dolor y yo no quería sentir dolor. ¿Cómo había terminado así? En pocas palabras, a lo largo de los años había forjado muchas ideas sobre cómo debería ser la vida. Había recopilado muchas creencias acerca de la realidad, muchas teorías sobre la manera en que realmente funcionaban las cosas, muchos conceptos sobre lo que debía y no debía suceder en el mundo. Había llegado a infinidad de conclusiones sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal, sobre lo que era bueno y era lo malo, lo que era normal y anormal, apropiado e inapropiado. Y tenía muchas imágenes de mí mismo que había intentado sostener en pie, muchas exigencias sobre cómo quería que los demás me vieran y cómo quería verme a mí mismo. Deseaba ver y que los demás vieran en mí a un triunfador, a un hombre atractivo, inteligente, generoso, bueno, compasivo y virtuoso. Pero la vida se interponía continuamente en mi camino, impidiendo que se cumplieran mis deseos. La vida, sencillamente, no me dejaba ser quien yo quería ser. La vida no me entendía. Nadie captaba quién era yo. Nadie me entendería jamás. El hecho de ver frustradas mis expectativas de la vida y de juzgarme a mí mismo continuamente me acarreaba dolor. Y yo detestaba el dolor y no quería tener que soportarlo ni un minuto más. A pesar de todo, alrededor de los 25 años,
Tras una serie de percepciones muy lúcidas, empecé a entender con claridad que, en el nivel más básico, la depresión que sufría era en realidad la experiencia de mi profunda resistencia a la vida. No es que experimentara algo ajeno a mi llamada depresión, no es que algo llamado depresión me estuviera sucediendo. Lo que experimentaba era mi propia guerra interior con la manera de ser de las cosas, y en la raíz de esa guerra estaba mi propia ignorancia de quién era realmente. Había dejado de ver la completud de la vida. Había olvidado cuál era mi verdadera naturaleza e, indagando, me había lanzado a combatir la experiencia presente, incapaz de darme cuenta de quién era en realidad, e identificándome, por tanto, como un yo separado, había entrado en guerra con el momento presente. La depresión estaba enteramente relacionada con mi forma de ver el mundo, con los juicios que hacía de él, las creencias que tenía de él, las exigencias que albergaba sobre cómo debería ser este momento. Por debajo de aquella tentativa de controlar la vida con el pensamiento estaba el miedo a los desafíos, a las pérdidas y, en última instancia, a la muerte. La resistencia que le oponía a la vida me llevó a una depresión extrema, suicida. Pero todos estamos desconectados de la integridad en mayor o menor medida, y el grado en que nos desconectamos de la integridad es el grado en que sufrimos. Yo me había desconectado de la vida totalmente, y el sufrimiento se hizo insoportable. Me había convertido en un cadáver andante, pero no era la vida la culpable de ello. Inocentemente, lo había hecho yo, en mi profunda búsqueda de una integridad futura que nunca iba a llegar. En la raíz de la depresión estaba el sentimiento de que yo era una persona separada, un yo individual, una entidad desvinculada de la vida en sí y apartada de este momento. Y aquel yo individual tenía que encontrar la manera de mantener, sostener y sustentar algo llamado mi vida, de orquestarlo, de hacer que tomara la dirección en la que yo quería que fuera, de tener control sobre ello. Eso es lo que me habían enseñado desde muy niño, y eso es lo que el mundo me había estado gritando. Se esperaba de mí que tomara las riendas de mi vida, que supiera lo que quería y que fuera capaz de lanzarme a conseguirlo. Los demás parecían saber todos dónde estaban, qué hacían, a dónde iban, y yo, en cambio, era incapaz de sostener en pie el relato de mi vida sin que me cayera encima y me aplastara. La depresión fue la experiencia de no ser capaz de mantener mi vida en pie y de sentir como consecuencia que mi vida literalmente me deprimía. En la actualidad veo que a todos nos deprime el peso de nuestras vidas, el peso de nuestra historia y de nuestros futuros imaginados. En este sentido, puede decirse que todos estamos deprimidos en mayor o menor medida, pese a que solo cuando el peso se vuelve prácticamente imposible de acarrear nos atribuyamos el calificativo de deprimidos y nos separamos de nosotros mismos y de los demás. Aunque no todos suframos de depresión clínica, todos vamos por ahí cargados con un relato de nosotros mismos que hemos ido elaborando, intentando hacer que nuestra vida vaya por donde queremos que vaya. Y en un u otro nivel, todos fracasamos en esa tentativa de ser quienes no somos. Mi sufrimiento tomó forma de depresión, angustia existencial, timidez enfermiza y total falta de intimidad en mis relaciones. Pero todos sufrimos a nuestra manera. Ahora bien, o vemos en el sufrimiento un estado terrible que se ha de evitar a toda costa, o lo vemos por lo que realmente es, una señal muy clara que nos indica el camino de vuelta a casa. Sí, así como lo oyes, una señal muy clara que nos indica el camino de vuelta a casa. En medio de la depresión extrema, brilló de pronto otra posibilidad. Quizá mi fracaso al intentar sostener mi vida no fuera en realidad una enfermedad, una perturbación mental, ni una señal de debilidad o de disfunción.
quizá, de entrada, aquella no fuera mi vida, la vida que debía sostener en pie, y yo no fuera quien pensaba que era. Quizá la verdadera libertad no tuviera nada que ver con ser una ola mejor dentro del océano, con perfeccionar el relato de mí mismo que me contaba. Quizá la libertad tenía que ver sola y exclusivamente con despertar del sueño en el que somos olas separadas y con abrazar todo lo que aparece en el océano de la experiencia presente. Quizá ese fuera mi trabajo, mi verdadera vocación en la vida, aceptar profundamente la experiencia presente, desprenderme de todas las ideas sobre cómo debería ser este momento, en vez de empeñarme en sostener una falsa imagen de mí mismo. Empecé a perder interés en fingir que era lo que no era. Empecé a perder interés en oponer resistencia al momento presente. Empecé a enamorarme de la experiencia presente. Descubrí la profunda aceptación inherente a cada pensamiento, a cada sensación, a cada sentimiento, y el sufrimiento comenzó a caer en picado. Me di cuenta de que no era un ser defectuoso, ni nunca lo había sido, y de que esto era igualmente aplicable a todos los demás seres humanos del planeta. El sufrimiento humano puede parecer tan insondable, incontrolable, impenetrable, un problema demasiado descomunal para poder remediarlo. A veces parece tan sin sentido, tan inexplicable o tan fortuito y repentino que lo único que uno puede decir es: ¿qué me pasa? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Debe de ser por mí, por mi forma de ser. ¿Será que es mi sino sufrir así? Seguro que es la genética o algún desequilibrio químico del cerebro. Yo no creo que haya nadie fundamentalmente incapacitado para la vida, que nadie tenga que sufrir, que haya ninguna desdicha predestinada o inherente a nosotros en modo alguno. Lo que sí veo es que mucha gente busca, intentando escapar de lo que piensan y sienten en el momento, oponen una resistencia férrea a la experiencia presente, pero no se dan cuenta de que es eso lo que hacen, y tienen así la sensación de que el sufrimiento les invade, casi como si les llegara del exterior y fueran víctimas de él. Si se dieran cuenta de la magnitud de su resistencia al momento, no tendrían que seguir recurriendo a todo tipo de extrañas teorías para explicar o justificar su sufrimiento. Dejarían de culpar de su sufrimiento a la vida, dejarían de culparse a sí mismos, a los demás o a las circunstancias. Dejarían de culpar a la alineación de los planetas o de las estrellas, a las fuerzas electromagnéticas o a las energías cósmicas, a su karma, a su gurú, a Dios o al diablo, y serían responsables en el auténtico sentido de la palabra, capaces de responder a la vida tal como es en este mismo instante, y no a la vida como imaginación que es o que debería ser. Todo mi sufrimiento resultó ser un regalo, dice Jeff Foster, no una maldición. La depresión apareció para hacerme ver, de la manera más dramática que cabe, hasta qué punto me había desconectado de la vida. Visto así, el sufrimiento siempre es una señal que nos indica el camino de vuelta a la integridad. Con frecuencia, solo cuando empezamos a sufrir, comenzamos a escuchar a la vida. Así que, de algún modo, a todos se nos provee de la cantidad de sufrimiento exacta que necesitamos para reconocer quiénes somos realmente. Cada ola es una expresión única del océano y cada ola sufrirá de una manera distinta. Tu sufrimiento es tu invitación sin par a que retornes al océano. Mi depresión apuntaba directamente al despertar espiritual. Mi depresión indicaba el camino de vuelta a quien soy realmente, que está siempre en profundo reposo. Era una invitación a soltar la carga de mi pesado relato sobre el pasado y el futuro,
y a descansar profundamente en la experiencia presente. Era una invitación a despertar del sueño de la separación, solo que tardé cierto tiempo en aceptarla. Comprender que nada exterior a nosotros provoca en realidad nuestro sufrimiento es la clave de una increíble libertad. Las circunstancias nunca pueden ser realmente las causas de nuestro sufrimiento. Es siempre la respuesta que damos a las circunstancias la que nos hace sufrir. Sufrimos solo cuando buscamos la forma de escapar de ciertos aspectos de nuestra experiencia presente, y al hacerlo nos separamos de la vida y entramos en guerra con nosotros mismos y con los demás, a veces de manera obvia y a veces de manera muy sutil. Nuestro sufrimiento tiene sus raíces en la negativa a sentir lo que sentimos, a experimentar lo que experimentamos ahora mismo. El sufrimiento es inherente a nuestra guerra con la vida tal como es, inherente a la ceguera que nos impide ver que todo lo que sucede en el momento está siempre aceptado en el sentido más profundo. Existe mucha confusión en torno a la palabra aceptación, así que, antes de que sigamos adelante, quiero explicar algo sobre ella. Una de las primeras reacciones que me llegan de la gente que tiene su primer contacto con este mensaje es: ¿qué quieres decir, Jeff? ¿Que tenemos que aceptarlo todo? ¿Sentarnos cómodamente sin hacer nada, asumiendo que no hay posibilidad de lograr ningún cambio? Si nos limitamos a aceptar todo lo que ocurre, ¿no conduce eso a la pasividad, la apatía, la inacción y la impotencia? Aceptación no significa que deberíamos renunciar a toda tentativa de impedir que suceda aquello que no deseamos, como si eso fuera posible. No estoy diciendo que deberíamos sentarnos tranquilamente y dejar que todo ocurriera si podemos hacer algo al respecto. Nadie quiere que enfermen sus seres queridos. Nadie quiere perder todos sus bienes o tener un accidente de coche. Nadie quiere que su pareja le deje de improviso, ni que le agredan físicamente, pero son cosas que pasan. La vida no siempre se ajusta a nuestros planes, incluso cuando tenemos la mejor de las intenciones, incluso cuando hacemos planes con la base más sólida posible. Apelamos al pensamiento positivo, practicamos la oración e intentamos de buena fe manifestar nuestro destino. Incluso cuando seguimos un camino espiritual y trabajamos en nuestra evolución, ocurren cosas que no habríamos elegido que ocurrieran, y se hace patente una y otra vez que en última instancia no tenemos control sobre esto, a lo que llamamos vida. Incluso las personas a las que se ha considerado más iluminadas han terminado en una cama de hospital, con dolores terribles a causa de un tumor, pidiendo más morfina. Lo que trato de decir es que si queremos ser verdaderamente libres, debemos hacer frente a esta realidad con los ojos bien abiertos. Debemos dejar de engañarnos. Debemos apartarnos de las ensoñaciones y la esperanza y decir la verdad sobre la vida tal como es. La gran libertad reside en admitir la verdad de este momento, por mucho que choque con nuestras esperanzas, nuestros sueños y nuestros planes. Lo que intento que entiendas es que, en definitiva, la propia realidad, no lo que nosotros pensamos sobre ella, es la que manda. Aceptación significa ver la realidad, ver las cosas como son realmente, y no como esperamos o deseamos que sean. Y desde ese lugar de alineamiento total con lo que es, toda acción creativa, afable e inteligente, fluye con naturalidad. Juzgamos la vida constantemente. Suceden cosas y a continuación la aprobamos o las desaprobamos. Las aceptamos o las rechazamos. Decimos: no debería haber sucedido esto. Decimos: la vida es mala. La vida es buena. La vida no tiene sentido. O la vida es cruel. Decimos: la vida siempre se porta bien conmigo. O la vida nunca me da lo que quiero. Pero la vida en sí llega antes que todas las etiquetas que le pongamos. Llega antes que todos nuestros juicios sobre ella.
La vida no puede ser buena ni mala. La vida es simplemente la vida, que toma la apariencia de todo cuanto hay, de lo que llamamos positivo y de lo que llamamos negativo. La vida hace que el sol brille sobre los buenos y los malos por igual, como dice la Biblia. La vida hace que el sol brille, y la vida es el sol que brilla, y todo aquello sobre lo que brilla el sol, incluso aquello sobre lo que preferiríamos que el sol no brillara. Desde un lugar de profunda aceptación de la manera en que son las cosas, por haber visto la perfección inherente a la vida en sí, seguimos siendo totalmente libres de hacer lo que sintamos el impulso de hacer, de ayudar a cambiar las cosas, a hacer del mundo un lugar más humano. La diferencia estriba en que nuestras acciones ya no provendrán de la suposición básica de que la realidad está estropeada y es necesario arreglarla, y por debajo de eso, de la suposición de que cada uno de nosotros está separado de la vida. Cualquier movimiento que proceda del supuesto de que la vida es defectuosa no hará sino perpetuar la enfermedad que promete curar. Es imposible tener una actitud pasiva hacia la vida cuando te das cuenta de que eres la vida misma. El despertar no es el final del compromiso con la vida, es solo el principio. Paradójicamente, cuando comprendemos lo perfecta que es la vida, cómo todo sucede exactamente como ha de suceder, nos sentimos más libres que nunca de salir al mundo y a cambiar las cosas para mejor. Al ver lo perfecto que es alguien exactamente como es, eres más libre que nunca de ayudarle a ver con claridad lo que a sus ojos es imperfección. Tu acción ya no proviene del supuesto básico de que esa persona es una entidad defectuosa que es necesario reparar. Ves que ya es un ser íntegro y desde las profundidades de esa comprensión le señalas el camino de vuelta a su integridad inherente. Enraizado en la integridad, eres libre de participar plenamente en la danza de la separación aparente. Cuando ya no intentas arreglar la vida, quizá puedas serle de gran ayuda a la vida. Cuando ya no intentas arreglar a los demás, quizá puedas ser para ellos una gran bendición. Tal vez la verdadera sanación se produce cuando dejas de interferir. Posiblemente lo que la vida necesite más que ninguna otra cosa sean personas que ya no ven problemas, sino que ven la inseparabilidad de sí mismos y el mundo, y que se implican plenamente en el mundo desde ese lugar de la más profunda aceptación. La más profunda aceptación de las cosas tal como son y el compromiso valiente con la vida son uno, por muy paradójico que le suene a la mente racional. En la novela La carretera, de Cormac McCarthy, un padre y un hijo andrajosos y famélicos viajan juntos por la América post-apocalíptica. Los árboles y las flores se están secando, la mayoría de los seres humanos han muerto y gran cantidad de los vivos han optado por el canibalismo. Lo que les da fuerzas para seguir adelante a ese padre y su hijo es la esperanza de un futuro mejor. Una de sus escasas posesiones es un viejo mapa destrozado. No saben en realidad a dónde van. Lo único que saben es que tienen que dirigirse hacia el sur. Desconocen lo que encontrarán allí, ni siquiera si hay algo que encontrar allí. Solo saben que tienen que seguir caminando hacia el sur. El sur representa para ellos todo lo hermoso, bueno y verdadero de la vida. No voy a desvelar el argumento, pero al final resulta que si hubieran estado un poco más atentos a lo que iba sucediendo por el camino, a lo que la vida trataba de mostrarles una y otra vez, no habrían tenido tal ansia por llegar a su destino. Obcecados con el destino, se perdieron el viaje, que era donde de verdad estaba la vida y el amor. Este relato es una magnífica metáfora de cómo vivimos todos, siempre intentando llegar allí, cuando es aquí donde está la vida. Todos tratamos de llegar a casa, cuando quizá
simplemente, quizá, ya estemos en casa en nuestra experiencia presente, solo que no nos damos cuenta. Es una dinámica en torno a la cual giran muchas novelas, obras de teatro, películas, mitos y cuentos espirituales. Los personajes, por lo general, viajan lejos de casa, descubren quiénes son realmente y entonces regresan a su hogar, cambiados en cierto modo iguales. En El Mago de Oz, quizá la película más entrañable de todos los tiempos, una joven deja su ciudad natal, sosa, incolora, y emprende un viaje increíble, lleno de colorido. Se encuentra con diversas facetas de sí misma y regresa finalmente al mismo lugar, solo que entonces ve lo que realmente hay en él. Su hogar no ha cambiado, pero sus ojos se han abierto a él. Al principio de muchos musicales de Disney, el personaje principal, que se siente desterrado en su propia tierra, canta una canción sobre su anhelo de aventuras, de amor, de algo que le resulta imposible encontrar en casa. Ese algo le hace partir, pero al final retorna o encuentra un nuevo hogar, su verdadero sitio en el mundo. Se ha sugerido que, en el nivel más básico, todo relato tiene esta estructura en común. Un héroe va de lo conocido a lo desconocido, pero al final siempre regresa a casa. El buscador espiritual se marcha en busca de la iluminación y a su regreso descubre que la iluminación que buscaba había estado allí desde el principio. En la música, las notas y los acordes emprenden un viaje similar, alejándose de su hogar natural, creando tensión para el oyente cautivado, pero resolviéndose finalmente con el regreso a sus puntos de partida. Y nosotros, los oyentes, sentimos como si la música nos hubiera transportado de algún modo, como si nos hubiera alejado del ordinario y luego nos hubiera devuelto, en cierta manera, cambiados, vivificados, transformados, al lugar donde estábamos. Algo se ha convulsionado en nosotros, a pesar de no habernos movido en absoluto. Sentimos la imperiosa necesidad de marcharnos de casa en busca de lo que quiera que sea que nos haga sentirnos completos, pero sentimos la misma necesidad imperiosa de regresar. Después de un largo día agotador, de guardería o de oficina, lo único que queremos es volver a casa, volver a estar con nuestra madre, con nuestro padre, con las personas queridas, volver a dormir. De niños añoramos nuestro hogar cuando estamos lejos de demasiado tiempo, lejos de las personas a las que queremos. Cuando alguien muere, decimos que han vuelto a casa o han encontrado un nuevo hogar donde poder descansar eternamente, donde poder al fin descansar en paz. A lo largo de toda la historia humana, la búsqueda del hogar se ha expresado en todas y cada una de las facetas de nuestra vida, en nuestro arte, nuestra música, nuestra ciencia, nuestras matemáticas, nuestra literatura, nuestra filosofía, nuestra implacable búsqueda de amor, nuestra espiritualidad. La búsqueda del hogar nace de lo más profundo de la mente humana. En el arte, la interacción del buscador y lo buscado, el primer plano y el fondo, la luz y la sombra, el espacio positivo y negativo crea tensión, drama. Un chiste busca el golpe de efecto, una frase busca completitud. Es nuestro inherente anhelo de resolución lo que hace que una obra de arte, un chiste, una frase, sean tan atrayentes, tan dramáticos, tan satisfactorios. Quizás sea el mismo anhelo que ha llevado a los matemáticos, filósofos y físicos durante toda la historia humana a buscar algún tipo de gran teoría unificada y omnímoda de la realidad. Integridad en el caos, amor en medio de la devastación, una conclusión cósmica. Según nos cuentan, incluso el único verso se expande y se contrae, buscando de algún modo el equilibrio, buscando el hogar. Todo anhela entrar en reposo. El hogar no es un sitio, una cosa ni una persona.
es descanso. Originalmente, la palabra hogar significa descansar o yacer. Somos como olas, anhelantes de retornar al océano del que nunca salimos. Una ola se percibe a sí misma separada del océano y desde ese lugar de falsa identificación esencial empieza a buscar el océano de 1.000.000 de maneras distintas. Se busca a sí misma sin saberlo. Su anhelo del hogar es su anhelo de sí misma. Tal es la condición humana. ¿Cómo se manifiesta este sentimiento de separación en nuestra experiencia presente? Vivimos con el sentimiento persistente de que algo nos falta en la vida, ¿verdad? Es un sentimiento de carencia, un extraño sentimiento vacío, como si hubiera en nosotros un agujero que es necesario llenar, como si no fuéramos lo bastante competentes, tal como somos, como si estuviéramos fundamentalmente defectuosos. A esta sensación básica de vacío se debe que nos lancemos al mundo del tiempo y el espacio en busca de nuestro verdadero hogar, en busca del reposo cósmico, en busca del alivio, en busca de la plenitud de las cosas. Siempre vamos en pos de la plenitud, algo que llene el vacío. A causa de nuestra añoranza cósmica del hogar, buscamos la unión con Dios, con el espíritu, con la naturaleza, con un gurú. Ansiamos llenarnos la barriga y tener una cuenta bancaria rebosante. Lo masculino y lo femenino se buscan mutuamente, intentando completarse mediante la unión. Buscamos a nuestras almas gemelas, nuestra media naranja que nos complete. Perseguimos nuestro destino sin darnos cuenta de que ya lo estamos viviendo. Por ese sentimiento de no estar completos, iniciamos la búsqueda de una completitud futura, ciegos a nuestra verdadera identidad que es el océano de la experiencia presente. Empezamos a buscar el océano y creemos de verdad que lo encontraremos en el futuro, en ese algún día. Nos decimos a nosotros mismos, ahora estoy incompleto, pero algún día, una vez que haya encontrado lo que busco, estaré completo. Algún día encontraré el amor y entonces estaré completo. Algún día alcanzaré la iluminación espiritual y estaré completo. Algún día triunfaré y ese día estaré completo. Algún día seré rico. Algún día todos me darán su beneplácito. Algún día estaré plenamente presente. Algún día seré consciente por completo. Algún día viviré en el ahora. Algún día encontraré la paz. Algún día seré plenamente yo mismo. Me entenderán. Seré una estrella. Algún día todos me querrán y me aceptarán. Seré un individuo plenamente evolucionado. Algún día seré padre o madre. Algún día seré libre. Algún día seré feliz. Sí, me sentiré completo algún día, pero todavía no. Todavía no. Buscamos riquezas, poder, amor, éxito e iluminación en el futuro, en el algún día, porque todas estas cosas simbolizan para nosotros el hogar. Pensamos que conseguimos lo que queremos, encontrar lo que buscamos, nos llevará de vuelta a casa. Nuestra añoranza cósmica del hogar es la raíz de todo. A veces incluso conseguimos lo que queremos, el coche nuevo, una relación, el nuevo trabajo, el cuerpo esbelto y en forma, la nueva experiencia espiritual, la fama, la adulación, el éxito. Y nos sentimos íntegros y completos temporalmente, pero pronto regresa ese sentimiento de vacío, de descontento, y la búsqueda vuelve a empezar. Es como si hubiera algo en nosotros que está perpetuamente insatisfecho con lo que es. Siempre quiere más. Por mucho que obtenga, quiere más. Por mucho que posea o logre, quiere más. Por muchas experiencias que tenga, por mucho que se añada a sí mismo, quiere más. Por muy completa que sea la historia de mi vida, siempre podría ser más completa. El trabajo siempre podría reportarme más beneficios y mi relación de pareja ser más satisfactoria.
siempre podría tener más dinero, más éxito, recibir más halagos. La experiencia espiritual siempre podría ser más profunda, más duradera. Me digo que siempre podría estar más cerca de la iluminación, o más iluminado, más presente. Podría ser más consciente, más libre y más querido. O podría haber en mi vida menos de lo que no quiero, menos dolor, miedo, tristeza, ira, sufrimiento, pensamientos, ego. El relato de mi vida nunca estará completo. O, lo que es lo mismo, nunca me completaré en el tiempo. Conocí a un hombre que era millonario antes de cumplir los 40. Trabajaba con ahínco y siempre conseguía lo que quería, más dinero del que jamás podría necesitar, una casa grande y lujosa, una compañera cariñosa y muy bella, unos hijos encantadores, inteligentes, obedientes y trabajadores, montones de amigos, adulación y respeto. Se retiró a los 37 años. Literalmente, el día después de haberse retirado, estaba sentado solo en casa y de repente aquel sentimiento vacío, incompleto, añorante del hogar afloró de nuevo. El mismo sentimiento que había tenido siendo adolescente, el mismo sentimiento que le había hecho dejarse la piel, trabajando para conseguir sus millones, el mismo sentimiento del que se había pasado la vida tratando de escapar. Era el sentimiento que, supuestamente, el dinero, la gran casa, la esposa y la familia harían desaparecer. Eso es lo que el mundo le había prometido. Ahora se encontraba ante un serio problema. Tenía lo que quería y aún se sentía incompleto. Aún añoraba el hogar. ¿Qué demonios le pasaba? Ya no contaba con la distracción del trabajo. Ahora, frente a frente de nuevo con el sentimiento de carencia, no tenía forma de escapar de él. Aquella tarde, el joven millonario se tomó una copa, luego otra y otra. Muy pronto se había hecho adicto a la bebida. Reemplazó su adicción al trabajo con una adicción al alcohol. Después de todo, tenía que eliminar como fuera su sensación de carencia cósmica. La historia de este hombre es un perfecto ejemplo de cómo es imposible satisfacer al buscador, incluso cuando consigue lo que quiere. El sentimiento de carencia básico que experimentamos no lo puede callar nada de cuanto existe en el mundo del tiempo y el espacio. Conseguir lo que deseas no erradica tu añoranza intrínseca de tu hogar. Y hay otro problema, un problema que los budistas siempre han tenido presente. En un mundo que es totalmente impermanente, en un mundo de cambio constante, en un mundo que, en última instancia, escapa a cualquier tentativa tuya de controlarlo. Incluso si consigues lo que quieres, puedes luego perder lo que tienes. En definitiva, la vida no ofrece ninguna clase de seguridad. Lo que aparece siempre desaparece. En lo más hondo, sabemos que nada, absolutamente nada, puede protegernos de la posibilidad de perder lo que tenemos. Y por eso sentimos tal ansiedad en nuestra vida. Ahora que tenemos una casa nueva, nos preocupa la posibilidad de quedarnos sin trabajo y no poder atender los pagos en el plazo previsto. Ahora que tenemos dinero más que abundante en nuestra cuenta bancaria, nos preocupa que pueda quebrar la economía y que nuestros ahorros se queden en nada. Por muy feliz que seas en la relación con tu pareja, te preocupa que pueda dejarte, enfermar o algo aún peor. Te preocupa que tus hijos se hagan daño. Te preocupa tu cuerpo, todo lo que podría ocurrirle. Y sabes que nada, ni tu gran casa, ni los muebles, ni tu vistoso automóvil, ni la piscina, ni todo el dinero que tienes en el banco, ni siquiera tu amado gurú espiritual, puede protegerte de una pérdida potencial, del cambio, de la impermanencia, del rumbo que toman las cosas. Claro que las personas y los objetos pueden darte temporalmente un sentimiento de seguridad, de comodidad y placer, pero no pueden proporcionarte
lo que verdaderamente anhelas, que es vivir a salvo de cualquier clase de pérdida, a salvo de cualquier carencia y, en última instancia, a salvo de la muerte. No pueden ofrecerte la seguridad que tan desesperadamente buscas. No hay nada en el exterior que pueda llevarte de vuelta a casa. Pero hay otra manera de contemplar nuestra búsqueda del hogar. Imagina que eres un recién nacido. Nunca antes has visto el mundo. Todo te resulta nuevo y misterioso. Todas esas extrañas visiones, sonidos y olores, todos esos extraños sentimientos y sensaciones a los que todavía no puedes dar nombre. Te despiertas en mitad de la noche, estás solo y tienes hambre y miedo, aunque aún no dispongas de palabras para referirte a ninguno de esos sentimientos. A cierto nivel no estás bien y la única manera que tienes de comunicarlo es llorando y chillando. No puedes decir: «Disculpad, no me siento bien. Por favor, que alguien me ayude». Solo puedes chillar y esperar a que la ayuda llegue. Tu madre entra, te toma en brazos, te calma y te amamanta. De repente, todo vuelve a estar bien. De repente, el malestar no parece tan terrible. El miedo no parece tan terrible. Ya no estás solo. Te sientes seguro de nuevo. Te sientes protegido por fuerzas exteriores a ti. Tu no estar bien se ha tornado en estar bien. Algo fuera de ti ha venido y ha hecho que todo vuelva a ser perfecto. Si el bebé pudiera hablar, tal vez diría algo parecido a: «Cuando el sentimiento de no estar bien aparece, chillo. Antes o después, mamá viene y entonces desaparece el no estar bien, como por arte de magia. Mamá me quita el no estar bien. Mamá hace que el no estar bien se vaya». Pero, en realidad, no era mamá quien hacía que todo volviera a estar bien. Mamá no tenía realmente el poder de hacer que desaparezca el sentimiento de no estar bien. Eso es simplemente lo que le parece a un recién nacido. Es una preciosa ilusión pensar que los objetos, las personas o cualquier cosa exterior a nosotros pueden hacernos sentir bien, pueden devolvernos al hogar. Rápidamente empezamos a creer que buscar algo fuera de nosotros acabará por hacer que desaparezcan todos los malos pensamientos, sensaciones y sentimientos. El mecanismo de búsqueda se ha puesto en marcha, probablemente desde una edad muy temprana, y buscamos en el exterior algo que lo arregle todo. Quizá el apego a nuestras madres sea la primera expresión de esa búsqueda, pero no es a nuestras madres a quienes estamos apegados, sino al hogar. Para la mayoría de los bebés, imagino que su madre es la primera persona que simboliza el hogar. Me pregunto si, de 1.000.000 de maneras diferentes, lo que intentamos con nuestra búsqueda no es simplemente volver al vientre materno, al hogar de la no separación. Allí no había separación entre el vientre y yo, no había separación entre mi madre y yo, solo había integridad, sin fuera ni dentro. Allí no existía el otro, es decir, todo era el vientre. Es como si el mundo entero estuviera allí, como si estuviera allí el universo entero, para cuidar de mí, para protegerme. Me sentía inmerso en un océano de amor, siempre. Era el hogar, sin ningún opuesto, ya que en él yo no conocía los conceptos de dentro y fuera. Era el océano en el que todas y cada una de las olas de experiencia se aceptaba profunda y absolutamente. Era yo mismo. De hecho, ni siquiera estaba en el vientre. Yo era el vientre. Así de completo estaba. No existíamos el vientre y yo. Dos cosas. Solo existía el vientre. Una cosa. Todas las cosas. De manera que, en verdad, no salí de él. En mi esencia más profunda, era y soy el vientre. Soy la integridad que añoro. Pero de este lugar de completitud total, siempre presente y sin opuesto, parece que se me expulsó sin previo aviso. De repente, toda aquella seguridad natural desapareció.
De repente, me encontré ante un mundo de objetos separados, un mundo azaroso, impredecible, un lugar donde la comodidad, la seguridad, el estar bien, podían aparecer y desaparecer en cualquier momento. Ahora estaba en un mundo donde el estar bien batallaba con el no estar bien. No es irracional sugerir que, puesto que todo ser humano que existe o ha existido estuvo en el vientre materno, puede que todavía alberguemos un vago recuerdo preverbal de aquel profundo sentimiento de bienestar y que todos anhelamos intensamente regresar a él. Quizá la búsqueda del hogar sea también la búsqueda del vientre, no del lugar físico, sino de la integridad que allí había. Añoramos sentirnos a salvo, protegidos, ser uno con todo. Añoramos volver a estar profundamente bien. Ahora que somos adultos ya no chillamos, literalmente reclamando a nuestra madre. En vez de eso, tenemos maneras más sofisticadas de buscar alivio para nuestro malestar. Metafóricamente, chillamos por el siguiente cigarrillo, la siguiente copa, la siguiente conquista sexual, el siguiente ascenso en el trabajo, la siguiente experiencia espiritual, la siguiente vía de escape. Cualquier cosa que haga que todo vuelva a estar bien, cualquier cosa que haga desaparecer el no estar bien. Ni siquiera los niños que han tenido una infancia idílica y llena de afecto escapan a este sentimiento básico de separación, de carencia. Se diría que es inherente a la experiencia de ser un individuo. Ningún padre ni madre es culpable de haber creado este sentimiento de separación, esta sensación de carencia. Nadie hace intencionadamente de su hijo un buscador. Los organismos recién nacidos que tienen capacidad de pensamiento abstracto acaban buscando, de un modo natural, una completud conceptual en el futuro, elaborando todo tipo de ideas sobre lo que les hace sentir bien y mal en sus experiencias, e intentan escapar de todo aquello que perciben como causante del no estar bien, a fin de llegar al lugar del estar bien. Visto así, desarrollar un sentimiento de separación y luego buscar la manera de corregirlo encontrando integridad forma parte de la evolución natural de la vida. Buscar no es un error y no es el enemigo. Es simplemente una cuestión de identidad equivocada. Estaré completo cuando finalmente encaje entre mis semejantes, entre mis compañeros de trabajo, en la sociedad, cuando finalmente la gente me entienda y apruebe lo que hago, cuando toda la gente de mi alrededor cambie, cuando haya creado una obra maestra que todo el mundo alabe, cuando tenga un cuerpo perfecto, cuando finalmente haya manifestado mi destino, cuando haya encontrado a mi alma gemela, cuando haya experimentado el pleno despertar, cuando gane una medalla de oro, cuando tenga un hijo, cuando por fin encuentre lo que busco. Buscamos completud en el futuro porque a cierto nivel nos sentimos incompletos en el momento presente. ¿Quieres que te comprendan en el futuro? Eso significa que a cierto nivel ahora te sientes incomprendido. ¿Quieres alcanzar la iluminación en el futuro? Eso significa que a cierto nivel ahora sientes que no estás iluminado. ¿Quieres encontrar amor en el futuro? Eso significa que a cierto nivel ahora no te sientes querido. La pregunta ¿qué buscas en el futuro? Es idéntica a la pregunta ¿de qué huyes ahora mismo? Es crucial que entendamos que nuestra búsqueda de algo abstracto en el futuro, la iluminación, riqueza, poder, éxito, amor, está siempre profundamente enraizada en la resistencia que oponemos al momento presente. La búsqueda de completitud futura siempre tiene sus raíces en una experiencia de incompletitud presente. Es en la incompletitud del momento presente donde empiezan todo nuestro sufrimiento
y nuestra búsqueda, y en una profunda aceptación del momento presente es donde pueden terminar. A veces, la gente acude a mí y me pregunta cómo pueden iluminarse, dice Jeff Foster. Creen que estoy iluminado, aunque yo nunca diría que lo esté, y que puedo enseñarles a ser como yo. Suelo contestar simplemente, bueno, ¿qué significa para ti la palabra iluminación? Cuando te ilumines, ¿en qué se diferenciará tu experiencia de la de este momento? Y en respuesta a mi pregunta, suelen decir algo como, creo que cuando esté iluminado ya no tendré miedo. Creo que la tristeza y el dolor desaparecerán. Creo que la iluminación se llevará todo lo malo que hay en mí. ¿Te das cuenta? En realidad, nadie quiere iluminarse. Lo que desean es escapar de los sentimientos presentes de insatisfacción, tristeza, dolor, ira, frustración, aburrimiento, vacío, o de no sentirse queridos o valorados. Lo único que quieren es poner fin a su sufrimiento, pero en vez de hacer frente a ese sufrimiento en este mismo instante y de ver la integridad que hay en él, viven esperando a que un acontecimiento o un estado futuros lleguen y le pongan fin por ellos. Lo único que ansían es volver al hogar, que es lo que queremos todos, solo que, en su caso, están obcecados con la idea de que la iluminación será su futuro hogar. No queremos que llegue el dolor, y sin embargo llega. No queremos que aparezca el miedo, y sin embargo aparece. Debido a nuestro condicionamiento, no vemos que el dolor, el miedo, la tristeza, la ira y todos los demás tipos de sentimientos forman parte de la completitud, forman parte de la integridad de la vida. Se nos ha condicionado a considerar que ciertas áreas de nuestra experiencia son imperfecciones, contaminaciones, aberraciones, impurezas, expresiones de incompletud. Dicho de otro modo, se nos ha instruido, adiestrado e incluso hecho un lavado de cerebro para que veamos en ellas una auténtica amenaza para la vida en sí. Creemos que esas áreas de nuestra experiencia están de algún modo en contra de la vida, que no merecen ocupar un lugar dentro de nosotros. A la ira, el miedo, la tristeza, el malestar, el dolor, no se les debería dejar entrar. Si los rechazo, es porque creo que no deberían existir en mí, porque no considero que formen parte de la integridad de la vida. Creo que son peligrosos para mi bienestar, así que me paso todo el tiempo escapando de ellos. ¿Qué partes de tu experiencia sientes que no te pertenecen? ¿Qué pensamientos, sensaciones y sentimientos consideras que son ajenos a ti? ¿Cuáles te parecen que están fuera de lugar, que no deberían existir en ti, que no son realmente tú? Sencillamente, buscamos pureza, perfección y completitud fuera de la experiencia presente porque tenemos la impresión de que nuestra experiencia presente está incompleta, es defectuosa, imperfecta, de algún modo no íntegra. Buscamos integridad porque no vemos integridad en el momento presente. No vemos que haya integridad en los pensamientos, sensaciones y sentimientos actuales. Así que la buscamos en el futuro. Nos hacemos buscadores de integridad y ahora necesitamos un futuro para completarnos. El buscador siempre necesita tiempo para encontrar lo que busca. El momento presente se convierte así en un medio para lograr un fin. Y aquí es donde empieza todo el sufrimiento, en la pérdida del momento presente, la pérdida de nuestro verdadero hogar. Un hombre me hablaba una vez del problema que tenía para controlar su ira cuando estaba con sus hijos. Decía que aquella ira era como un volcán, que entraba en erupción sin motivo aparente en el momento menos pensado. Volvía a casa del trabajo, cansado,
después de un largo día en la oficina, y encontraba a sus hijos chillando, corriendo de un lado para otro, poniéndolo todo patas arriba. Él hacía todo lo posible por calmarlos, por hacer que se comportaran. Probaba todas las técnicas que había aprendido a lo largo de los años, hablarles con suavidad, razonar con ellos, ignorarlos, estar presente, ser firme, ser espiritual con ellos, ofrecerles una recompensa, castigarlos. Pero nada funcionaba. Sencillamente no le escuchaban, y él empezaba entonces a sentir cómo brotaban la ira en su interior. Intentaba desesperadamente mantenerla a raya. Trataba de controlarla, aceptarla, amarla, dejarla existir, trascenderla, ser consciente de ella sin elección, reprimirla, ser ella, pero acababa siempre por explotar. Daba igual lo que hiciera o no hiciera, y entonces se encontraba de pronto fuera de sí, chillándoles, insultándolos, diciéndoles cosas que en realidad no sentía, comportándose de un modo que luego tendría que lamentar. La ira parecía estar totalmente fuera de su control. ¿Te suena? ¿Te sorprendes a veces reaccionando de manera incomprensible? ¿Con tus hijos, tu pareja, tus padres, tu madre, tus amigos? Este hombre había ido a ver a varios maestros espirituales. Les había contado su problema y ellos le habían dado respuestas del tipo: elige no enfurecerte. No está en tu mano elegir que la ira surja o no. O solo hay unidad. Todo es igual. Luego no importa si te enfureces o no con tus hijos. No hay una entidad aparte que se enfurezca. Estas ideas le reportaron cierto alivio temporal, pero no pusieron fin a su sufrimiento. Había conseguido entender que, en última instancia, las explosiones de ira simplemente formaban parte de la vida y tenían su lugar, pero eso no impedía que sucedieran ni ponía fin a su sufrimiento al respecto. La ira aparecía, dijeran lo que dijeran las enseñanzas espirituales, y estaba destruyendo su relación con las personas a las que más quería. Ninguno de los conceptos espirituales del mundo parecía llegar a la raíz de su problema. Sintió que no había nada que hacer y tuvo que aprender a tolerarla. Le pregunté qué buscaba en aquella situación y no supo responder. Tenía la sensación de que las explosiones de ira le ocurrían sin más. No entendía qué relación podían tener con la búsqueda de integridad, ni que significaran que su ser estaba en guerra con la experiencia presente. No consideraba que buscara nada. No buscaba la iluminación, no buscaba fama ni riquezas. A su entender, lo único que hacía era responder a una situación muy difícil, lo mejor que podía. A veces, para encontrar la búsqueda en una situación, hace falta pararse, respirar hondo y mirar con lupa la experiencia presente. El hombre y yo empezamos a examinar su experiencia y tras una investigación muy sencilla y sincera, pronto estuvo claro que era mucho lo que ocurría durante los breves momentos que tardaba en pasar, de pedir educadamente a sus hijos que se tranquilizaran a explotar lleno de ira. Cuando veía a sus hijos chillar y vociferar, afloraban en él todo tipo de pensamientos y sentimientos inquietantes. Sentimientos sobre su incompetencia como padre y su impotencia frente a la situación. ¿Qué me pasa? ¿Cómo es que no puedo controlarlos? Soy un hombre hecho y derecho. Debería ser capaz de dominar la situación, pero no puedo. Estoy fracasando como padre y como hombre. Aparecían sentimientos de intensa frustración y luego de desesperación e indefensión absoluta, y aquellos sentimientos se apoderaban de él por completo. El hombre adulto empezaba a sentirse como un niño indefenso, y no como el padre fuerte y maduro que quería ver en sí mismo. Sentía como si su identidad entera se desmoronaba, y le invadía una especie de pánico existencial. Era casi como si se enfrentara a su propia muerte física. De hecho, se enfrentaba a la muerte de su imagen personal
de figura paterna, fuerte y madura, de quien pensaba que debía ser en aquel momento, de quien los demás pensaban que era. Se enfrentaba a la muerte de la imagen de sí mismo con la que había vivido, la imagen que había estado proyectando en el mundo, y aquella confrontación la provocaba el simple hecho de que sus hijos fueran un poco escandalosos. A causa de la indefensión, la impotencia y el pánico, sentía la necesidad irrefrenable de arremeter contra ellos. A causa de la debilidad, quería volver a sentirse fuerte. Había algo en él que no quería sentirse impotente e incapaz de controlar la situación, menos aún en presencia de sus hijos. Cuando te sientes totalmente impotente e incapaz de controlar el momento, empezar a gritar y hacer una demostración de poder puede resultar un alivio, aunque solo temporal. Atacar a otro ser humano es una manera perfecta de distraerte en tus sentimientos profundamente perturbadores, sentimientos que no quieres permitir que existan en ti. Normalmente, cuando más impotentes nos sentimos y no somos capaces de percibir nuestra impotencia ni de admitir ante otros que nos sentimos así, es cuando nos volvemos más irracionales, más violentos, y a veces acabamos haciendo daño a quienes más queremos. En vez de permitirnos sentir el daño que nos hace la situación, hacemos daño a otros y luego les echamos la culpa. Les decimos que se merecían lo que han recibido, que fueron ellos los que provocaron la explosión, que fueron ellos los que nos hicieron perder el control. Y finalmente, si hemos incorporado a nuestro saber conceptos de no dualidad, les decimos que no tuvimos elección. En determinado momento de su vida, este hombre aprendió, como la mayoría de nosotros, que ciertos sentimientos, como la indefensión y la impotencia, no están bien. No está bien ser incapaz de controlar el momento. No está bien ser débil. Asociamos sentimientos como la indefensión con la falta de seguridad, con el peligro, con no sentirse querido o aceptado, y en última instancia, con la muerte. Para mucha gente, el sentimiento de indefensión es algo que se ha de evitar a toda costa. Mucho de nuestro sufrimiento proviene de la profunda falta de aceptación de sentimientos de indefensión, impotencia, debilidad, inseguridad e incertidumbre ante el momento. Probablemente todo nuestro sufrimiento podría reducirse a: quiero controlar este momento, pero no puedo. Tal vez este hombre no buscara la iluminación, ni fama, ni gloria, pero en el momento era un buscador desesperado. Buscaba urgentemente la manera de controlar y rehuir los sentimientos de debilidad e impotencia frente a la vida. En el momento se convertía en un buscador de poder, de control y, en última instancia, de amor. Buscaba un modo de escapar de lo que sentía, y pegar a esos hijos le proporcionaba por un momento esa vía de escape, la liberación que ansiaba. Superficialmente, parecía tan solo un padre incapaz de controlar su ira ante las travesuras de sus hijos. Pero cuando uno examina lo que sentía en realidad, ve a alguien que se siente absolutamente frustrado, alguien que se siente un completo imbécil, un fracasado como padre y como hombre, impotente, indefenso y débil, y que buscaba desesperadamente una manera de salir de semejante aprieto. Y ve a alguien que es incapaz de admitir nada de esto, ni a sí mismo ni ante sus hijos. Por debajo de nuestra cólera siempre encontraremos un dolor o impotencia no aceptados. Hasta que se dio cuenta de verdad de la búsqueda que había dentro de aquella experiencia, el hombre tenía la impresión de que su sufrimiento era lo que simplemente le ocurría, de que era una víctima indefensa de la vida, de que quizá estaba genéticamente programado para enfurecerse, o de que la respuesta que daba a sus hijos estaba cósmicamente predestinada, de algún modo, y no había por tanto esperanza de que nada cambiara.
Sin embargo, al sacar la búsqueda a la luz, como hizo, pudo ver con claridad exactamente por qué sufría y cómo se creaba ese sufrimiento. Sencillamente, no se permitía a sí mismo sentir lo que sentía en el momento. No se permitía sentirse perdido o indefenso, ni siquiera por un momento. No era capaz de percibir la profunda aceptación que había en su experiencia presente de indefensión. Al ver finalmente de qué escapaba, de la indefensión, se dio cuenta automáticamente de que ya no necesitaba escapar de ella, de que no sucedía nada por sentirse indefenso, de que el sentimiento de indefensión en aquel momento se podía aceptar totalmente. El problema era que nunca se había permitido sentirse verdaderamente indefenso, ni siquiera por un momento. Y es seguro que alguna vez tendremos que afrontar un momento de indefensión. Siempre había dado por hecho que no estaba bien sentirse así. Al comprobar que estaba perfectamente bien sentirse indefenso en este momento, y que había incluso una extraña alegría y paz en medio de la indefensión, dejó de sentir la necesidad imperiosa de escapar. Aceptar su sentimiento de indefensión significaba que ya no era una víctima de la vida. La indefensión ya no tenía dominio sobre él, porque ahora estaba permitido que el sentimiento apareciera y desapareciera en él. Y lo que descubrió fue que, al permitirse finalmente sentirse débil e indefenso, totalmente indefenso, se sentía menos indefenso y con más control de sí mismo que nunca. La fuerza no es lo opuesto de la debilidad. La verdadera fuerza reside en abrazar la debilidad por completo. Cuando ves lo que buscas y cuando ves que aquello de lo que intentas escapar está perfectamente bien, ese reconocimiento es en sí mismo el final de la búsqueda. Ver es el final de la búsqueda y no hay un siguiente paso. No se necesita ningún método. En toda experiencia de sufrimiento, cuando dejas de enfocar toda tu atención en los detalles de la situación, en el relato de lo que está sucediendo, en las circunstancias externas, y vuelves realmente a la experiencia presente, a los pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales presentes, siempre encontrarás la búsqueda. Incluso aunque esa búsqueda esté actuando de maneras muy sutiles, siempre encontrarás que hay algo que no te permites experimentar plenamente, algo que inocentemente intenta expresarse en ti, pero que choca de frente con el miedo y la resistencia. Siempre encontrarás una invitación a aceptar profundamente este momento, por muy inaceptable que parezca. Esto ha sido parte del libro La más profunda aceptación, de Jeff Foster. Si te motivó lo que has escuchado, haz clic en me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte. También escribe en los comentarios every tear a treasure, every smile a light. In the canvas
canvas of our journey, painting day and night, with faith as our armor and dreams as our shield. We conquer battles daily, our hearts refuse to yield. Colors fill our story, brushstrokes of our pride. In the art of life we're painting, our spirits open wide. In the hush of the twilight and the dawn's bright glow, we find the strength. Atrás, con cada nuevo paso sé que puedo más. La vida es un viaje, un reto constante, con fe y esperanza sigo hacia adelante. Voy a volar alto hasta el sol, nada me detiene, soy mi propio campeón. Con cada caída me levantaré, la llama en mi interior nunca se apagará. Voy a volar alto hasta el sol, nada me detiene, soy mi propio campeón. Con cada caída me levantaré, la llama en mi interior nunca se apagará. Hoy comienza el final del sufrimiento. Para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo, te mando un abrazo. Soy Elías Benson. No olvides también descargarte tu audiolibro gratuito, Los 6 pilares fundamentales para aumentar tu autoestima, en el link de la descripción de este vídeo donde dice descarga tu audiolibro gratuito aquí. Expresa tus amarguras y deja que te ayudemos. Ve a aumentandomiautoestima.com/consultorio y sana tus heridas emocionales. La primera consulta es gratuita.